poquitico más hacia atrás. Un poquitico más Muy hacia bien, atrás. Eso, vamos ahí, entonces excelente, a dar muchas paso gracias. siendo las 2:10 de la tarde. Y de vuelta al sexto Congreso Integrado de Logística, Zonas Francas y Puertos de la Asociación Nacional de Empresarios Andis. Vamos a continuar con nuestra agenda. Damos paso al panel Régimen Sancionatorio Aduanero. Invitamos al escenario a Nicolás Poddevin, socio de Gómez Pinzón. Por favor, nos acompañan. Saray Roballo, representante a la Cámara. Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la DIAN, quien nos acompaña de manera virtual. Ingrid Díaz, directora de gestión de aduanas DIAN, también estará con nosotros de manera virtual. Y le damos la bienvenida a María Paula Sánchez, PHR legal de POSC Herrera Ruiz, quien será la moderadora de este segmento. Bienvenidos. Adelante. Bueno, bienvenidos a este panel. El tema o el objetivo que tenemos hoy es abordar el tema más importante actualmente para el comercio exterior y las aduanas del país, que es la expedición del nuevo régimen sancionatorio aduanero y de decomiso de mercancías, que pronto, muy pronto, entrará en vigencia mediante un decreto ley. Y para esto hoy nos acompaña un panel, unos distinguidos panelistas muy valiosos para este espacio porque han estado directamente involucrados en la elaboración y en el proceso de este decreto. Nos acompaña virtualmente el doctor Gustavo Peralta, director de gestión jurídica de la DIAN, y también la doctora Ingrid Díaz, directora de aduanas de la misma entidad. También nos acompaña la representante a la Cámara, Saray Roballo, monteriana, y que forma parte de la subcomisión y encargada de acompañar este proceso de expedición de este decreto ley. También nos acompaña el doctor Nicolás Poddevin, socio de la práctica de aduanas y comercio exterior de la firma Gómez Pinzón, que también desde el sector privado ha realizado importantes aportes y comentarios a este proyecto. Antes de iniciar con las preguntas, voy a hacer una breve introducción de este tema que hoy nos convoca y de su importancia. Ustedes recuerdan que a finales del año 2021, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del régimen sancionatorio aduanero y por tanto eso implica que al considerarse esta norma en contra o contraria a la Constitución, debe retirarse del ordenamiento jurídico. Sin embargo, y también en aras de darle una seguridad a las operaciones de comercio exterior, la Corte también otorgó unos efectos diferidos del actual régimen sancionatorio, es decir, del actual régimen sancionatorio aduanero del decreto 1165 del 2019, hasta tanto se expida el nuevo régimen sancionatorio que según la Corte debía salir por una ley hasta máximo el 20 de junio de este año. Entonces, a pesar de que le correspondía al legislativo la expedición de este régimen sancionatorio, la competencia retornó al Ejecutivo en virtud de la última reforma tributaria, la Ley 2277 del año pasado, por medio de la cual se le otorgó unas facultades extraordinarias al presidente de la República para expedir este régimen sancionatorio aduanero, dando un plazo hasta el 13 de junio para esta expedición. Entonces, hoy en día nos encontramos aproximadamente a un mes de la entrada en vigencia del régimen sancionatorio. Ha sido un proceso sumamente acelerado en el que la DIAN ha coordinado este proceso también con el apoyo de la comisión, la subcomisión de los congresistas que participaron en esta expedición. Y el día de hoy el panel que nos convoca es fundamental para poder mirar un poco
cuáles son esos avances que tenemos en el régimen sancionatorio, cuándo podemos esperar la expedición de este régimen, y desde el sector privado es un tema crucial porque un régimen sancionatorio aduanero puede tener efectos positivos o negativos en el comercio exterior de un país. Idealmente, un régimen sancionatorio eficiente principalmente debe proteger frente a las prácticas de contrabando y a las prácticas desleales, le debe dar seguridad jurídica al sector privado y adicionalmente propender para que se cumplan las normas y lleguemos a unos estándares internacionales. Pero por otro lado, cuando un régimen sancionatorio es excesivamente restrictivo o inconsistente, esto también implica que puede ser un obstáculo al comercio internacional. Entonces, con este contexto vamos a iniciar con las preguntas, iniciando con el doctor Gustavo Peralta, que nos acompaña conectado. Doctor Peralta, por favor, cuéntele a la audiencia el desarrollo que ha tenido este proyecto y dónde nos encontramos hoy en día. Bueno, María Paula y todos, muy buenos días. Muchas gracias, Angélica Peña, por la invitación a participar en este panel. El decreto pues ha sido, digamos, un proceso largo de expedición, de acuerdo con el cronograma interno que teníamos en la DIAN para, digamos, de trabajo. En teoría hoy debería haber estado firmado por el presidente de la República. Sin embargo, con ocasión de, digamos, de la revisión interna con diferentes entidades del gobierno, con la Secretaría Jurídica de Presidencia, con el Ministerio de Hacienda y con otros actores, el cronograma se nos atrasó un poquito. Y lo que hoy debería haber sido que el presidente lo hubiera firmado, en este momento el decreto está para firma del ministro de Hacienda y Crédito Público. Entonces, solamente hasta el 16 de mayo recibimos unos últimos comentarios de parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de parte de la Oficina Asesora Jurídica. Ya los incorporamos y ayer radicamos el documento definitivo para firma. Entonces, el proyecto de decreto, como bien señalabas, esperamos que sea una realidad. Digamos, no sucedió como lo esperábamos que estuviera publicado, firmado hoy por parte del señor presidente, pero digamos ya está en trámite de firmas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el consenso tanto de Hacienda, Presidencia y el Ministerio de Comercio. Muchas gracias. Doctora Saray, el régimen sancionatorio aduanero estaba llamado a ser una ley, pero como todos conocemos va a ser un decreto ley. Las principales diferencias entre una norma y otra son principalmente el órgano que lo expide, en el primer caso el Congreso, en el segundo caso el presidente. Adicionalmente, el proceso de creación, ¿cierto? Que por una ley es por medio de debates y aprobación, y en un decreto ley es por unas facultades extraordinarias que se dan al presidente, pero también en el ámbito de regulación las normas, las leyes regulan aspectos más generales y estos decretos ley regulan aspectos urgentes y especiales. Usted, que además dentro de sus estudios tiene el derecho constitucional, nos gustaría que nos contara cuál es la visión del Congreso de la República en este proyecto, cómo se estima que hubiera sido ese proceso si se hubiese tramitado por medio de una ley, como estaba llamado a ser. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes a todos. El Congreso le dio las facultades al presidente, estas facultades extraordinarias, precisamente porque se necesitaba sacar este régimen sancionatorio, y por eso hicimos la subcomisión junto con la DIAN, desde la Comisión Tercera, para proteger el país en lo que es la internacionalización, tan importante que no se bajen los puntos del PIB para poder seguir operando en las zonas francas y en los puertos. Nosotros hemos trabajado desde la subcomisión, desde la tributaria, también estuvimos muy pendientes de que los puntos no se bajaran, de que la tasa no fuera mayor en el tema de puertos del 20%, y bueno, las zonas francas sí se subió al 35%, pero lo que hemos logrado es proteger esa internalización. Con respecto al decreto,
Hubiera sido muy hermoso realmente poder haber hecho esto como un proyecto de ley en donde tuviera un debate amplio desde el Congreso de la República, escuchando a cada uno de los actores del gremio, ¿sí? Y también usando la voz de los congresistas, por supuesto, de la mano del gobierno. Sin embargo, bueno, tuvimos que hacer este decreto, pero el proyecto de ley hubiera sido de manera ágil y simple, sobre todo dinámico, que es lo que necesita este sector, porque la internacionalización necesita es el dinamismo y bueno, esperamos es que realmente esto sea para bien del país. Vamos a estar muy pendientes de que no vayan de mérito del comercio internacional y por supuesto para la protección de Colombia. Muchas gracias, doctora. Doctora Ingrid, nos gustaría que nos contara un poco cómo es esa sinergia entre lo sustantivo que usted maneja y el régimen sancionatorio que viene en camino. Pues lo que pasa es que María Paula nos cambió nuestro ensayo de la reunión de hoy. La idea era que un poco Gustavo explicara el régimen sancionatorio y en especial las normas que se crearon con el único propósito de permitir la dinamización del comercio exterior. Bajo ninguna circunstancia podíamos permitir que el régimen sancionatorio fuera absolutamente estático, dado la dinámica del comercio y dado que las operaciones no son previsibles, no todo en el comercio exterior está dicho o está hecho, y eso suponía un reto para la dirección jurídica, quien fue quien lideró este proceso, y para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, trabajar un régimen que permitiera al mismo tiempo no solo garantizar el control aduanero, el recaudo aduanero, sino además las operaciones de comercio exterior. Por eso ustedes encuentran normas que en realidad hablan de algunas categorías sobre el cual no me voy a pronunciar hasta que Gustavo no haga la presentación. Pero esas categorías lo que le permiten al área sustantiva, que le corresponde a la Dirección de Gestión de Aduanas, es poder incorporar en la legislación sustantiva nuevas operaciones de comercio exterior con el cuidado de poder catalogar lo que desde el punto de vista sustantivo se considera esencial y que debe ser objeto de sanciones, poderlo catalogar dentro de alguna de las categorías sancionatorias que se establecen en el régimen, del cual hablaría Gustavo más adelante. Perfecto, doctora. Ahorita volvemos con el doctor Peralta para que nos haga esa explicación. Pasamos con una pregunta para Nicolás. Nicolás, como sabemos, la DIAN ha hecho un esfuerzo por recopilar ciertas normas que estaban dispersas en otras normas, poderlas recopilar en un solo régimen sancionatorio aduanero. Más allá de esa recopilación de normas, ¿cuáles son esos avances en este proyecto en comparación con el decreto 1165? ¿Y cuáles son, por decirlo así, esas banderas rojas que tiene este proyecto de ley para el sector privado? Vale, María Paula, muchas gracias a todos por su asistencia, a la Andy por la invitación. Yo creo que si uno pone en la balanza avances y de pronto alertas o banderas rojas, como tú lo dices, creo que uno quisiera ver de pronto más avances, pero pues la realidad no permite ver esos avances. Aquí no estamos diciendo que por qué no hubo más avances, pues porque la realidad jurídica de lo que estamos viviendo en este momento no lo permite. Y es que estamos sobre un régimen sancionatorio estructurado sobre la base de un régimen sustantivo que no se sabe exactamente cuándo va a cambiar. Entonces un poco la pregunta de qué será primero, un régimen sustantivo y después un régimen sancionatorio, o un régimen sancionatorio y después el sustantivo. Ahí es, digamos, como la gran pregunta. A pesar de ello, creemos que lo que hemos revisado del proyecto de decreto ley, tanto en materia sancionatoria como en materia de procedimiento, que es muy importante tenerlo en cuenta,
hemos destacado tal vez los siguientes lo que denominaríamos para el ejercicio los avances. Uno, creo que tal vez para los que en esta materia litigamos, estábamos esperando desde hace mucho tiempo algo que se llama la demanda per saltum. Eso básicamente lo que significa es que cuando se notifica una resolución sancionatoria, una liquidación, una resolución de decomiso, el procedimiento actual lo que establece es que se debe presentar un recurso de reconsideración para que básicamente en el, no sé qué porcentaje, pero me atrevería a decir que es más del 90%, la DIAN confirma su posición, ¿sí? Entonces, pues eso hace que de pronto haya un desgaste desde el sector privado en la obligación de tener que presentar ese recurso para después acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Lo que permite entonces la figura de la demanda per saltum es poder acudir, omitiendo la presentación del recurso de reconsideración, a la jurisdicción contenciosa administrativa. Es decir, me notifican el acto administrativo de fondo y en vez de presentar el recurso puedo acudir directamente a presentar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Eso pues hace que los tiempos, digamos, se acorten. Claro, dice uno, no, pero pues en una demanda que se va a demorar 9 años, pues entonces ya se va a demorar 8 años y 6 meses, ¿sí? Si uno lo mira, digamos, pero ahí lo importante es un desgaste menos, tanto para la administración, que en la mayoría de los casos evidentemente confirma, y para el particular que se ve, digamos, como desgastado teniendo la obligación de presentar ese recurso. Ojalá esa figura de la demanda per saltum no sea solamente para liquidaciones oficiales, sino que ojalá se incluya también resoluciones de decomiso, resoluciones sancionatorias, etcétera, etcétera. Bien, vemos tal vez como un avance, y es bien importante resaltarlo, el hecho de que se establezcan sanciones en ciertos casos, sanciones no por declaración de importación, sino por operación. Eso pues digamos que disminuye el monto de alguna manera de las multas, porque entendiendo por operación, por ejemplo, el documento de transporte, que puede tener muchísimas declaraciones de importación, pues ahí básicamente al tenerlo como por la multa, digamos, o la sanción por operación, pues no va a ser una multa por cada declaración de importación. Entonces creemos que eso puede ser un muy buen avance. Adicionalmente, hay una figura que lo lee uno en las consideraciones del decreto, muy importante, que es esta famosa auditoría posterior al despacho, que es una figura de la que tal vez se trae de la Organización Mundial de Aduanas, y lo que como está concebida es un acompañamiento a las operaciones de comercio exterior, un acompañamiento al importador tal vez en su proceso de nacionalización. Seguramente así suena interesante, suena, digamos, acompañamiento algo más amigable, y ojalá así sea, porque si no se implementa como creemos que debe implementarse como está concebido en la norma, pues lo que se va a hacer o el riesgo que se corre es que tengamos a la DIAN encima de cada operación, ¿sí? Entonces, no tanto como ese acompañamiento, sino como esa auditoría y que haga las cosas bien. Claro, entonces es un poco, digamos, un reto importante para que sí se vea esa figura realmente como un acompañamiento y no como una fiscalización constante a todas las operaciones. En materia de notificaciones, creo que es importante señalar que hay prevalencia, digamos, en la notificación electrónica. Esto es una herencia tal vez de la pandemia. Es importante que se mantenga y no desaprendamos lo que en la pandemia se aprendió. Sin embargo, ahí hace falta la posibilidad de presentar el recurso, el requerimiento, la respuesta al requerimiento y demás actuaciones que por parte del particular se presentan ante la DIAN también de manera electrónica. Porque hay de pronto algunos pronunciamientos que dicen que no, que el recurso todavía tengo que ir a hacerle presentación personal y presentarlo física y personalmente en la seccional respectiva.
Eso pues es desaprender lo que aprendimos en la pandemia. Esperaríamos que así como la notificación hacia el particular preferentemente es la electrónica, pues que aquí también existiera la posibilidad de nosotros comunicarnos también de manera electrónica. También vemos que se establece pues la sanción de amonestación, eso es bien importante. Eso venía tal vez del fallido decreto 390, que nunca entró en vigencia, al menos esa parte, y creemos que eso, digamos, la sanción digamos que materializada en una amonestación es importante. No sabemos si eso va a generar procesos de fiscalización, porque como no reporta tal vez un recaudo de multas, entonces pues no sabemos si realmente va a haber implementación en la práctica de procesos de fiscalización por amonestación. Ojalá, ojalá no, porque nadie incumpla las normas. Bien, eso pues digamos que está el procedimiento abreviado, es decir, digamos que hay varios puntos que sí es importante rescatarlos, que son de alguna manera lo que hemos llamado como los avances. Ahora bien, en materia de alertas o de pronto de tarjetas, bueno, es que tarjeta roja es muy antipático, pero algo que uno diga, mire, esta es una alerta que creemos que no está bien concebido y que puede generar un riesgo hacia futuro, pues también lo hay, así como hay cosas buenas, pues también hay cosas no tan buenas y cosas malas. Lo primero es el famoso parágrafo del artículo 15 del decreto, que es el tema de la categorización de las infracciones, en donde pues establece que según la categoría de la 1 a las 7, si no estoy mal, a las 5, se establecen las multas, ¿cierto? Obviamente este es un parágrafo que no entrará en vigencia en este momento, sino que habrá que esperar a que el nuevo decreto sustantivo pues establezca las obligaciones, y a cada obligación le establecerá su categoría. La complejidad de esto está en que, así como uno lo ve, de pronto está, digamos, medianamente bien, y uno ve en las consideraciones que se hace un sustento bien interesante sobre el famoso tipo sancionatorio en blanco, ¿sí? Y lo que ha dicho la Corte y la jurisprudencia sobre esa materia, y hacen de pronto, digamos, en ese, repito, un sustento bien interesante de, digamos, para tratar de justificar con toda la sapienza que sí procede el tipo en blanco en materia sancionatoria aduanera. Sin embargo, en mi opinión, la discusión no es si se puede establecer o no tipos en blanco en materia aduanera. Esa no es, en mi opinión, esa no es la discusión. La discusión está en que la Corte, en la sentencia 441, le dijo al Ejecutivo, estemos de acuerdo o no, yo lo digo abiertamente, yo no estuve de acuerdo, nunca estaba de acuerdo con esa sentencia, se vale, pero la Corte ya sentó un precedente y le dijo al Ejecutivo, no puedes hacer regímenes sancionatorios, no puedes regular, no puedes hacer derecho, ¿sí?, sobre regímenes sancionatorios. Entonces, lo que vemos nosotros es que aquí en la práctica no se están estableciendo tipos en blanco, porque un tipo en blanco, diría uno, todo incumplimiento del régimen aduanero genera una sanción de tanto, punto. Es tal vez un tipo en blanco. Pero aquí tal vez lo que vemos es un anclaje, una remisión, si se quiere, ¿a qué? A que el Ejecutivo en la parte sustantiva va a decir la obligación de pagar los tributos dentro de los primeros 5 días siguientes. Esa es una obligación que a mi parecer, y va a mirar el régimen sancionatorio y dice es categoría 2 y ya sabe cuál es la multa. En ese momento se corre el riesgo de que el Ejecutivo esté regulando en materia sancionatoria, y ahí pueden haber, digamos, cuestionamientos de tipo inclusive constitucional, porque repito, la Corte ya lo dijo. Entonces,
pues creemos que esa puede ser una alerta. Repito, la discusión no es si se pueden establecer o no tipos en blanco en materia aduanera. La discusión es que en el momento en que se establezcan las obligaciones y que todas las obligaciones van a tener que tener una categoría. ¿Qué pasa, por ejemplo? Todos somos humanos y cometemos errores. ¿Qué pasa si en el sustantivo se omite, por un olvido, un error humano absolutamente factible, establecer la categoría de una obligación? ¿Sí? En el proceso de producción de la norma. Entonces, vuelvo a mi ejemplo, pagar dentro de los primeros 5 días del mes siguiente y no tiene categoría. Entonces no será sancionable. Porque solamente se podrán sancionar las obligaciones que tengan una categoría. Entonces el ejercicio de categorizar todas las sanciones pues va a ser un ejercicio interesante, duro y creo que es un reto. Pero yo creo que habrá que preguntarse si la categorización en las obligaciones es regular o no en materia sancionatoria, que es lo que está prohibido por la Corte. Eso es, digamos, como una de las alertas. Finalmente vemos, tal vez, ¿cómo decirlo? Un incremento tal vez en medidas, tal vez burocráticas. No vemos con buenos ojos, hay que decirlo, el tema del comité de revisión de aprehensiones, sobre todo por quienes lo conforman, porque pues ahí está la seccional. Además es un comité que emite un concepto que no va a ser vinculante a la seccional y está claro que a veces la seccional se aparta totalmente de lo que dice nivel central. Entonces, ¿será que se puede convertir en otra instancia? Es la pregunta. Tal vez ahí también puede haber un reparo y sería interesante moldearlo para que realmente no se vea como una instancia, tenga los efectos que se quieren tener, que es evitar precisamente aprehensiones de manera injustificada. Entonces, y finalmente yo creo que las causales de aprehensión son, en mi opinión, tal vez una alerta, porque cuando uno mira nuevamente en las consideraciones del decreto, alcanza uno a leer y se establecerán las causales que realmente se apliquen y demás. Es decir, ok, entonces van a haber 4, 5, 6 causales y encontramos, ¡pum!, 48 causales que no se usan además, ¿sí? Entonces, pues eso también, digamos, sería un tema para revisar. Pues eso es lo que por ahora tenemos. Muy interesante además porque, como lo comentábamos antes y también ustedes lo saben, esta es la primera vez en la historia realmente de las aduanas de Colombia donde tenemos la posibilidad, por ser un decreto ley, de acudir a demandas de inconstitucionalidad sobre esta norma y pues algunas de las que ha mencionado Nicolás pues son candidatas probablemente para que así sea. Doctor Peralta, ahora sí, vamos con usted. Cuando pasó todo este tema de la sentencia de la Corte Constitucional que conocemos, una de las principales preocupaciones, no solamente del sector privado, sino por supuesto de la DIAN, y que ustedes lograron resolver de una manera muy hábil realmente, fue precisamente que por el tipo de norma al que estamos hablando de un decreto ley, la expedición de un régimen sancionatorio podría restarle la flexibilidad que requiere el comercio exterior por esa imposibilidad o por la mayor dificultad que tiene la modificación de un tipo de norma como este. Entonces, teniendo en cuenta que estamos también a puertas de la modernización de los sistemas aduaneros, que entendemos están en curso y usted y la DIAN ha venido trabajando también de manera muy acelerada, que habrá un nuevo régimen sustancial, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo se adaptará este decreto ley a esa nueva regulación? Bueno, no, pues entonces yo tengo que reaccionar un poquito a lo que dijo Nicolás hace un minuto.
Creo que eso es importante hacerlo. El primer punto es, la señal de alerta es sobre el parágrafo del artículo 15 es cuáles eran las alternativas que teníamos. Y las alternativas que teníamos en la administración eran, nos quedamos con una norma absolutamente estática, que sería, digamos, el ejercicio de mantener más o menos todo lo que estaba en el decreto 1165, con lo que eso implicaba, y es la modernización de las aduanas no podría suceder, porque fundamentalmente no hay un régimen sustancial, no puede existir un régimen sustancial sin unas sanciones aparejadas. Entonces, ¿cuál era la forma en la que podíamos reaccionar a eso? La primera versión del proyecto de decreto, que digamos que se publicó para comentarios, tenía una forma de solucionar eso, y era con los tipos en blanco. Y fundamentalmente era, la conducta está descrita en la ley, digamos en el decreto ley, que es el incumplimiento de una obligación. La sanción está establecida en un decreto ley. Simplemente lo único que faltaba era una caracterización adecuada de las obligaciones. ¿Y qué hicimos acá? Y esto fue también fruto de las reuniones que tuvimos con el Congreso de la República y con los asesores de la subcomisión, fue tratar de ser lo más garantistas posibles en el principio de legalidad. Y era identificar cuál era ese mínimo común denominador que iban a tener, o más bien que tenían, las sanciones que estaban actualmente clasificadas como gravísimas, graves, leves. Y con esos mínimos comunes denominadores, decir, esto es lo que caracteriza esta infracción. Una vez uno puede identificar qué caracteriza esa infracción, cuando digamos, la doctora Ingrid vaya a elaborar el decreto sustantivo, lo que tiene que hacer es un ejercicio de clasificar esas obligaciones y decir, si una obligación de estas se incumple, ¿a qué categoría pertenece? Y entonces fíjense que yo los invitaría más que a pensar en cómo demandar la norma actual, es que la norma como quedó, digamos, prevista en este momento, como está radicada en el Ministerio de Hacienda, como les decía hace un minuto, esa norma se vuelve un parámetro de legalidad del decreto que vaya a sacar la doctora Ingrid en el futuro. Entonces el riesgo que anotaba Nicolás, que es decir, oiga, ¿qué pasa si entonces a la directora de aduanas, de gestión de aduanas, le da por decir que todo es obligación de categoría 1? Pues eso no va a poder pasar, porque el incumplimiento de esas obligaciones tiene que estar aparejado y tiene que estar, digamos, en concordancia con las infracciones que están en el régimen sustantivo. Entonces fíjense que ahí, digamos, el espectro, digamos, de discrecionalidad del Ejecutivo se ve ampliamente limitado. Y esto obedece fundamentalmente a nuestro ordenamiento constitucional. Y hay unas normas que son relativamente rígidas, que son las normas sancionatorias, de acuerdo con lo que dijo la Corte en la sentencia C441, y hay unas normas que son esencialmente dinámicas. Entonces, ¿cómo hacemos para compatibilizar unas con la otra? Unas con las otras. Ayer, hablando con el equipo, que no tengo forma de agradecerle a las personas que han estado acompañando esto, Viviana López, Jaime Orlando Sea, Ana Gabriela Chamorro, Paola Gómez y Marilena Otero, antes de que se pensionara. Ayer cuando llegamos a esto no sé si eventualmente ustedes tengan forma de proyectar la imagen, pero digamos, ese parágrafo del artículo 15 funciona como un convertidor universal. Yo sé cuál es digamos, voy a saber exactamente qué es el resultado que voy a obtener, ¿no? Pero se va a adaptar a lo que yo introduzca en ese convertidor universal. Y yo no voy a poder meter cualquier cosa en ese convertidor universal, voy a poder meter solamente cosas que estén adecuadamente diseñadas para entrar ahí. Entonces, si ustedes piensan en esa figura, no sé si la pueden proyectar ahí, yo la mandé tarde, pero la idea es, digamos, para transmitir el mensaje, esto es una norma que le permite a uno modificar, avanzar en el régimen sustancial aduanero sin que se paralice por la inexistencia de un tipo sancionatorio. Y es muy importante, ese es. Entonces, si ustedes ven ahí, eso es una cuestión que se adapta a todo, y la categorización lo que hace finalmente es decirle a uno, ya no vamos a tener la cantidad de conductas susceptibles de constituir una sanción aduanera, sino que vamos a tener solamente 5. Ahí están, esas son las 5, y la persona va a tener una absoluta certeza y va a ser un parámetro de legalidad. Entonces creo que la alerta, más que cualquier otra cosa, es
digamos, hay que tenerlo es más bien es como una oportunidad para que las discusiones que se vayan a dar en la adopción de las normas sustantivas sean muy cuidadosas en esa categorización de las obligaciones. Frente a la inquietud de qué pasa si, por ejemplo, la norma aduanera no dijo que era una obligación, si era un deber y no sé qué, todos estos temores, la norma sustantiva tiene unas cláusulas, digamos, que se activan de manera residual. Entonces, por ejemplo, si una obligación, un deber de conducta en el régimen sancionatorio no se clasifica como una obligación, pues su incumplimiento no se sanciona. Y si una conducta se caracteriza como una obligación, pero no se tipifica, no se dice que es tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, se sanciona como tipo 4, que son infracciones leves. Entonces, fíjense que, digamos, los temores, hemos sido muy cuidadosos después de tantas discusiones que hemos dado, de ser respetuosos de las competencias del legislativo y de amarrarnos nosotros mismos como ejecutivo, no solamente como esta administración, sino para todas las siguientes, como más o menos como Ulises cuando oyó el canto de las sirenas. No queremos usurpar la función del Congreso, ni mucho menos. Simplemente queremos es que haya una norma que nos permita avanzar en la modernización de aduanas adecuadamente y a la velocidad que este gobierno y el país y las necesidades del comercio internacional lo requieren. Dicho lo anterior, se me olvidó cuál era la pregunta. Nuevamente, la repito. Teniendo en cuenta, muy en línea realmente con lo que acaba de mencionar, teniendo en cuenta la modernización de los sistemas aduaneros que está en curso y que habrá un nuevo régimen sustancial, ¿cómo será el futuro? ¿Cómo se adaptará este decreto ley a esa nueva regulación? Entonces, esa adopción va por ese mismo lado. Entonces, en el decreto sustantivo que se va a empezar a elaborar, de hecho ya existe un primer borrador de ese proyecto de decreto. Lo que estamos haciendo es ser muy juiciosos en análisis de las conductas que esperamos de cada uno de los usuarios aduaneros para hacer una adecuada caracterización de esas obligaciones. Y pues ya, ¿qué va a contener eso? Pues ya la persona más idónea y experta en esto pues es la doctora Ingrid. Ahora, yo quería también decir una cosa, y es frente a las preocupaciones del Comité de Revisión de Aprehensiones, aquí lo importante es que eso es un mecanismo optativo. Si el usuario aduanero cree que no lo necesita, que cree que le va a dilatar el trámite, etcétera, pues simplemente no acude a él. Nosotros, por el contrario, creemos que la forma en la que va a operar ese comité va a permitir unificar criterios a lo largo de las aduanas del país, y creemos que la forma, estamos previendo una forma, digamos, de entrada en vigor escalonada, de tal forma que en los primeros 2 años de operación simplemente se pueda activar para los montos más significativos, de tal forma que cuando entre para todos los usuarios, porque la idea es ampliar las garantías que tienen de las que disponen los usuarios aduaneros, puedan ya existir lineamientos de los cuales sea muy difícil apartarse para los funcionarios. Y yo cerraría con esto, y es que es importante, y es, como bien decía la representante Saray, a quien nos acompañó en la comisión, en la subcomisión, y nos hizo varios comentarios sobre el tema del tipo en blanco, es importante que tengamos presente, y es que el ejercicio de estas facultades extraordinarias de ninguna manera implica que el debate se cerró. Esto lo que implica es que cuando el Congreso, en su leal saber y entender, identifique la necesidad de modificar el régimen sancionatorio aduanero, lo puede hacer sin ningún problema, en cualquier momento. Esa es su competencia constitucional. Pero acá lo que nosotros estamos garantizando es que no se vaya a paralizar el desarrollo del régimen sustantivo aduanero por la inexistencia de un régimen sancionatorio. Tal vez con eso lo dejaría, salvo que tengan alguna otra pregunta, pero creo que es más interesante oír a Ingrid con el contenido del régimen sustantivo, lo que ella ha venido estudiando y preparando sobre este tema. Muchas gracias. Entonces, doctora Ingrid, ahora sí, después de la intervención del doctor Peralta, aparte de lo que nos pueda comentar de este régimen sustantivo, también sería muy importante que nos contara qué podemos esperar pronto, en el corto, mediano plazo, en nuevas normas que tengan que ver o que tengan impacto en las aduanas y el comercio exterior.
Bueno, pues como muy bien lo ha mencionado Gustavo, creo que el trabajo de categorizar muy bien las obligaciones va a ser un trabajo arduo en cabeza de la Dirección de Gestión de Aduanas para tener claridad realmente qué obligaciones son aquellas que atentan contra el orden jurídico, económico y social del país, que sean categorizables con la categoría número 1 o con la categoría número 2, bajo los parámetros que el mismo decreto ley sancionatorio nos dice. Y yo quiero reiterar ahí una cosa que lo dijo Gustavo muy claramente: esto no es al arbitrio del legislador sustantivo el que va a decir a mí me parece que esto va a categoría 1. En el decreto ley hay unos parámetros de categorización que le impedirán a la Dirección de Gestión de Aduanas de manera arbitraria, decirlo de esa manera, de manera no justificada, en categorizar una norma de una u otra manera, una obligación. Entonces, en ese sentido, creo que el gran trabajo para nosotros ahora que se nos viene es que cualquier modificación que hagamos, bien sea de la norma actual o de la norma en el proyecto de modernización, habrá que identificar claramente, uno, si la sanción ya está tipificada, porque si la sanción ya está tipificada, si la obligación ya tiene una sanción tipificada en el decreto ley sancionatorio, pues claramente, y aún sin estar categorizada, pues obviamente aplicará la sanción. Si la obligación es categorizable como obligación 1, 2, 3, 4, pues obviamente el trabajo en las normas, tanto en realidad en los decretos que vayamos a expedir, tendrá que tener la claridad de qué tipo de obligación es la que corresponde. Esto aplica obviamente para todo el régimen de modernización. Ustedes van a encontrar en el decreto unas normas específicas sobre obligaciones a los usuarios, donde ahí claramente se van a estipular qué obligaciones, qué categoría tiene la obligación para que obviamente pueda ajustarse al régimen sancionatorio. Pero como les digo, el legislador del régimen sancionatorio nos dio unos parámetros sobre los cuales el legislador sustantivo deberá ajustarse para poder categorizar. Si a mí el decreto sancionatorio me dice que una obligación tipo 1 es aquella a la cual solamente se puede acceder cuando hay una conducta de este o este estilo, pues solo si la parte sustantiva evidencia una conducta en esos parámetros podrá categorizar esa obligación como obligación tipo 1. De lo contrario, pues obviamente el decreto violaría la ley. Y creo que ese va a ser un estudio de legalidad mucho más fácil para el sector privado. Coger una norma sustantiva, mirar los parámetros del decreto ley sancionatorio y decir, esta obligación no se ajusta al parámetro del régimen sancionatorio y es violatoria de la ley. Así es sencillo. Porque la norma sustantiva en lo que obligaciones corresponde está sujeta a el decreto ley sancionatorio. No es al revés. No es que la sustancia dice qué sanción genera, es que la sanción ya está tipificada en el decreto ley con unos parámetros y la sustancia se tiene que ajustar a esos parámetros. Entonces, el control de legalidad va a ser mucho más sencillo, ya no solamente, no sobre el régimen sancionatorio, sino sobre el régimen sustantivo, lo cual le supone a la Dirección de Aduanas un trabajo muy cuidadoso para evitar viciar el decreto sustantivo de ilegalidades. Y eso es un trabajo que obviamente contamos con nuestra área jurídica que nos va a ayudar en esos procesos y nos va a decir, ojo, porque esta obligación que usted está diciendo acá que es categoría tipo 1 o tipo 2 o tipo 3 o tipo 4, no la puedes categorizar ahí porque viola el parámetro de la categoría. Y ese control de legalidad, los primeros que estamos llamados a hacerlos somos nosotros los funcionarios públicos. Entonces creo que
eso nos va a ayudar bastante. Y además y aquí es un llamado también, digamos, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a que hacemos la norma sustantiva y luego empezamos a generar el listado de obligaciones y empezamos a ponerle sanciones al frente y categorizarlas. Esto fue un cambio de paradigma realmente para nosotros en la DIAN y en aduanas, es un cambio del paradigma. Ya no es así como vamos a trabajar. Ya tenemos nuestro marco regulatorio legal, sancionatorio, y a partir de ahí empezamos a trabajar las obligaciones y demás. Entonces, también hay que pensarlo, y la invitación también a ustedes es que hay que cambiar el chip de lo que veníamos haciendo en los últimos no sé cuántos años. Tal vez los doctrinantes saben hace muchos años, y hoy no se nos obligó a trabajar de una manera distinta, a leer las normas de una manera diferente y a generar disposiciones legales distintas. Obviamente, pues en el régimen sustancial, pues habrán obligaciones que son estrictamente formales, que no darán lugar a sanciones, como muy bien lo dijo el doctor Gustavo. Si hay una obligación que no se puede categorizar o que no se sujeta a los parámetros de las categorías, pues sencillo, no es sancionable. Y ahí no hay nada que hacerle, porque ese es el principio de tipicidad de las infracciones. Lo que no está ahí no se sanciona. Entonces, el nuevo decreto pues tendrá normas que no serán obligaciones, y si no son obligaciones, pues tampoco son sancionables. Y ese es otro cambio de paradigma que nosotros tenemos, y es que antes trabajábamos con que todo era sancionable. Ahora en el régimen sustantivo pues habrán cosas que no son sancionables, bien porque no son categorizadas como obligación o bien porque no cumplen los parámetros de las sanciones. Así que creo que es un reto muy interesante desde el punto de vista jurídico, pero también es una muy buena oportunidad de poder seguir trabajando en la implementación de un comercio legal seguro y ágil para Colombia. Muchas de lo gracias, contrario, no lo doctora hubiéramos Ingrid. podido hacer. De hecho, quiere hacer una pequeña intervención para complementar este punto la doctora Saray, y de hecho, ya que vas a intervenir ahorita. Si quieres, hago la intervención y luego me haces la pregunta. Y después la pregunta. Vale, gracias. Perfecto. Ingrid, Gustavo, me encanta saludarlos nuevamente. Bueno, aquí en las diapositivas de las que yo estudié hay una comparación de un diagrama que es del 2019 con el de ahora, donde las sanciones leves aumentan. Entonces yo sí quiero decirles a ustedes que yo entiendo que el futuro es este régimen, que hay que hacer la transición. Sin embargo, hay que ser precisos con las obligaciones, las sanciones, para que esto no afecte el tema económico y el tema jurídico del Estado. Y les pongo un ejemplo que me preocupa muchísimo. Yo soy de Córdoba. Nuestros pobres campesinos, si quieren exportar, pues van a tener entonces muchas trabas. Y lo que nosotros queremos, sobre todo pues en el gobierno del cambio del presidente Petro, es que sea accesible la exportación y este comercio internacional que sobre todo nosotros con la materia prima podemos aportarle al país. Entonces yo sí quiero que desde la subcomisión donde hemos estado trabajando le pongamos mucho ojo y mucha premura al tema de las obligaciones y las consecuencias que van a afectar al Estado y pues por supuesto a nuestros campesinos. Muchas gracias. Y pasando también a la pregunta, doctora Saray, usted que ha liderado una iniciativa desde el Congreso de la República para el trabajo en los temas relevantes para el Caribe colombiano, ¿cuál es esa visión del comercio exterior, de la política en materia de logística, de zonas francas y de puertos, que particularmente este tipo de iniciativas como el régimen sancionatorio tiene una incidencia? Bueno, voy a ir por partecitas, aquí me voy a detener un poco más. Quiero empezar diciéndoles que el PIB, entre lo que son las zonas francas y los puertos, representa el 2 al 15% del total del PIB. O sea, son 180 billones
a 225 billones de pesos anuales. Entonces estamos viendo que esto es un gremio, esto es un sector que le aporta demasiado al país, demasiado al Estado, y el comercio exterior por eso no lo podemos dejar de un lado. La inversión extranjera, nosotros tenemos que promover esa inversión extranjera y es con la seguridad jurídica y la seguridad civil. Los acuerdos comerciales, revisarlos muy bien y definirlos y redefinirlos en el Congreso de la República junto con el Estado y por supuesto con la empresa privada. El tema electrónico que hablaba aquí el abogado, pues por supuesto necesitamos otra vez volver a todo este tema electrónico y facilitar así las herramientas para que la incidencia, sobre todo en la parte rural, sea muchísimo más fácil. La visión de sostenibilidad, por supuesto. Tenemos hoy un gobierno que está dispuesto a la transición energética, por lo tanto la reducción de emisiones de gases, la ética en la cadena de suministros y la responsabilidad social tienen que ir de la mano. La balanza comercial me preocupa muchísimo. Nosotros no podemos dejar la balanza comercial a un lado en esta ecuación, precisamente porque es la que nos trae el dólar y la que nos va a bajar el precio del dólar en Colombia. Por eso quiero hacer un llamado muy importante y exhorto al ministro de Comercio y pues a la DIAN también, a que revisemos con lupa esas zonas francas que hoy tienen contratos de arrendamiento con el Estado, que son Barranquilla, Cartagena y Palma Seca, porque si dejan de funcionar, que sus contratos van hasta el próximo año, pues vamos a estar en un declive de comercio exterior. ¿Eso qué va a querer decir? Pues que el dólar se va a subir, vamos a perder empleos, y lo dice la reforma laboral también que quiere también el presidente Petro. Son 2 millones de personas que van a estar sin empleo solamente por reforma laboral. Ahora miremos si estas zonas francas dejan de funcionar el próximo año, pues ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo se va a internacionalizar Colombia? Si uno de los pilares y las transformaciones del Plan Nacional de Desarrollo del cual fui ponente fue precisamente eso, la internacionalización. Entonces, el llamado es a que en Colombia, con las zonas francas y los puertos, pues impulsemos el empleo, mejoremos esa balanza comercial, mejoremos la dignidad humana y sobre todo pues ese comercio exterior que tanto nos favorece, que nos da empleo y pues esa es la cadena total de este sector. La incidencia para el Caribe es absoluta porque son los ingresos de las personas y es la dinámica económica que hoy estamos recibiendo del Caribe. Tenemos Cartagena, Barranquilla y ahora la que viene en Antioquia, toda esa parte Caribe, que la tenemos que seguir fortaleciendo. Entonces, es absoluto. Nosotros desde la Comisión Caribe, que la creé con un colega, vamos a estar muy pendientes no solamente de estos temas, sino también desde la subcomisión de la DIAN, estar pendientes que estos tipos en blanco pues sí vayan a tener una real incidencia, una real preocupación con respecto al tema jurídico para las zonas francas y los puertos. Muchas gracias. Doctor Poddevin, las zonas francas siguen siendo realmente el principal instrumento de promoción y atracción de inversiones del país, incluso después de la reforma tributaria del año pasado donde se vieron afectadas, incluso después de esto siguen siendo nuestro principal instrumento. Queremos que muy concretamente nos pueda contar, doctor Poddevin, cuáles son esas incidencias, esos cambios en el que trae el régimen sancionatorio aduanero en materia tanto de zonas francas como de puertos. Vale, muchas gracias. Pues sí, yo estoy de acuerdo que evidentemente el régimen de zonas francas es sin duda el mecanismo que más inversión, más empleo genera. Y es tan, digamos, bondadoso, tan sólido, que a pesar de los dardos y de las sentencias que se intentaron dar de muerte, ¿cierto? En la pasada reforma tributaria, pues aún subsisten. Fíjese lo importantes que son, que aún, a pesar de los dardos, pues ahí salieron tal vez con una cicatriz gigantesca, pero están en la batalla o estamos en la batalla y hay que seguir evidentemente defendiendo el régimen. Entonces, yo creo que ya cuando uno mira el régimen o el proyecto de decreto ley en materia sancionatoria,
encuentra algunas normas que queremos compartir en materia de zonas francas, puertos y depósitos. Lo primero es tal vez destacar que se establecen sanciones gravísimas para los usuarios de zona franca por incumplimiento de pago consolidados. Es una norma que agrupa todos los obligados aduaneros que tienen que hacer pagos consolidados. Ahí están los usuarios de zona franca, por supuesto, con la obligación de presentar la declaración o cuando tienen que presentar declaración especial de importación, y se establece una gradualidad que si, digamos, y habla, digamos, del incumplimiento en general, o sea, cualquier incumplimiento relacionado con el pago consolidado, es decir, o extemporáneo, o no lo hizo por el monto que debía, o sencillamente no lo hizo, o no incluyó todas las operaciones que deben incluir. Es decir, cualquier incumplimiento, como lo leemos nosotros, pues genera obviamente estas multas que, como decía, son graduales. Entonces, en el primer incumplimiento la multa será del 100% del valor de los tributos aduaneros. Esperamos que sean los tributos aduaneros dejados de pagar, obviamente no lo dice, pero esperamos que así sea. En el segundo incumplimiento ya sube al 150, el segundo incumplimiento es dentro de los 12 meses siguientes, y el tercer incumplimiento ya es sancionado con una multa del 200% de esos tributos aduaneros. Esto, digamos que vuelve y se pone en ceros al año siguiente. Entonces, esas tres del 100, 150, 200 es para un periodo de 12 meses. Bien, hay otro aspecto importante, y es que tal vez en algunas conversaciones se ha hablado de que se unificaron dos infracciones. Nosotros creemos que no, que desaparecen dos y se crea una, pero no es que se hayan unificado. Y me estoy refiriendo específicamente a que hay dos infracciones actualmente en el 1165 relacionadas con el hecho de permitir el ingreso sin el cumplimiento de requisitos, etcétera, etcétera, y por su lado está la otra, que es la de permitir la salida, ¿sí? Y son dos distintas actualmente en el 1165. Esas, digamos, infracciones desaparecen y aparece una nueva. Y esta nueva, pues digamos que si se quiere, ese verbo rector que utiliza, pues es no autorizar dentro de los 10 días hábiles siguientes al ingreso o la salida temporal o definitiva de la zona franca mediante el formulario correspondiente, o hacerlo obviamente pues sin el cumplimiento de los requisitos previstos en las normas aduaneras. Ahí se establece una sanción, como estaba antes en las otras dos, de 483 VTs. Y ahí tal vez lo que hay que destacar es que si hay investigaciones actualmente que se estén llevando por estos dos numerales, el numeral 2.2 o 2.3 del artículo pertinente, al desaparecer y cuando entre en vigencia el decreto ley, pues por principio de favorabilidad esas investigaciones deberían archivarse. Sí, tal vez lo que hay que llamar aquí la atención es no tanto el cuento de que no es que se hayan unificado y más, sino lo destacable es que si hay investigaciones, por principio de favorabilidad deben archivarse. No se valdría decir, no, es que mutan a la nueva, que es no autorizar. Eso creo que lo tenemos todos absolutamente claro. Hay otro tema que tal vez es un poco, si se quiere, alarmante, pero no alarmista, y es que tanto para zonas francas como para puertos se establece, o actualmente, mejor digamos, arranquemos por el análisis de la norma actual, pues normas que hacen referencia a cambiar, sustraer mercancías, y creo que todos los usuarios y amigos de zonas francas y puertos que nos acompañan aquí conocen muy bien esos verbos rectores de cambiar, sustraer, y que es un poco nuestra pelea del día a día. Y la novedad en el proyecto de decreto ley está en que se aumentan esos verbos rectores, es decir, ya no solamente se habla de cambiadas
de cambiar o sustraer, sino se habla de mercancías que estén bajo control aduanero, pues que son las que están en una zona franca, que hubieran sido, fíjense, sustraídas. Ya habla de extraviadas y habla de alteradas, también habla de cambiadas. Entonces, uno dice, bueno, extraviar, que un bien se extravíe, pues es demasiado amplio. A la hora de imputar un hecho sancionatorio, a la hora de imputar, de endilgar una responsabilidad a alguien, con el agravante tal vez que la multa obviamente pues es del 100% del valor FOB, sin que sea mínima a 500 VTs, es decir, si se extravía una tuerca, y voy a ser absolutamente básico en el ejemplo, pero si se extravía una tuerca, entonces se estaría obligado a pagar una multa mínima de 21 millones de pesos, que es más o menos lo que serían, si mi matemáticas de abogado, entiendo que el VT por 500 da 21, si no es así, por favor, me corrigen. Entonces, digamos que hay que tener cuidado a la hora digamos, de que se inicien estas investigaciones en el marco de esta norma. Porque obviamente pues ya, digamos, sustraer, extraviar, cambiar o alterar, alterar es otro nuevo verbo que se incluye ahí. ¿Qué es alterar una mercancía? ¿Ponerle un sello? No sabemos. ¿Qué pasa si yo digo, es que lo que hice fue desnaturalizar esa turbina que está ahí? Porque pues no la puedo destruir, pues entonces la desnaturalizo. ¿Será que alguien puede decir, no, ahí lo que está es alterada? ¿Qué se entiende por alterar algo? Alterar algo puede ser quitarle el made in China y ponerle el made in Bogotá. Eso, o sea, alterar puede ser. Entonces creo que el reto seguramente ya no va a estar en buscar digamos, la concreción de estos verbos, porque ya como muy bien nos lo dijo el doctor Peralta, pues ya tenemos el decreto en Hacienda y estamos esperando a que el ministro lo firme, y tal vez el mayor avance sería tener la noticia de que lo firme en los próximos días. Pero entonces ya ahí no se vale decir, venga, es que cambiemos, no, ya la norma está ahí. El llamado de atención es a tener cuidado en las investigaciones con estos 4 verbos rectores. Y repito, esto aplica para zonas francas, usuarios operadores, usuarios industriales también, pero también para los puertos. Bien, y finalmente en materia de depósitos, vemos que las infracciones graves se diluyeron en su gran mayoría. Unas se fueron a ser gravísimas y otras se fueron a ser leves, y quedó solamente una infracción grave, con lo que eso conlleva, obviamente, aumentar de grave a gravísima, pues que aumenta la multa, evidentemente, y eso pues lo vimos en el proyecto. Bien, hay otro tema relacionado con la salida de las mercancías de la zona franca. Ahí evidentemente sí encontramos tal vez un avance importante, y es que hoy, como está en el 1165, pues encontramos que la infracción dice pues permitir la salida de mercancías hacia el resto del territorio aduanero nacional sin el cumplimiento de las obligaciones, trámites, etcétera, etcétera. Y ahí pues tenemos la multa de las 500 VTs. Como está establecido en el proyecto de decreto, es muy interesante porque establece la misma primera parte de la norma, sin embargo dice, en el caso de importaciones, pues permitir la presentación de una declaración, permitir la salida, sin la presentación de una declaración de importación, y a eso es a lo que le tiene que apuntar la norma. Esa parte creo que sí es un gran avance y puede llegar a ser un alivio, porque entonces la infracción en materia de importación se va a aplicar para cuando salga la mercancía sin una declaración. Obvio, eso hay que sancionarlo, pues eso es, palabras más, palabras menos, un contrabando, porque es mercancía que no está amparada, pero ya se acota y se deja la claridad de que es mercancía que salga sin estar amparada en una declaración de importación. Entonces yo creo que un poco ese es como el panorama
en materia de puertos, en materia de zonas francas, de usuarios. Entonces, pues digamos que hay de todo. Es como tal vez sentimientos encontrados, porque a veces nos alegramos, a veces nos aburrimos y a veces nos preocupamos. Entonces, pero bueno, eso nos hace estar vivos también. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta para cerrar este panel, y es para usted, doctor Peralta. Quisiéramos que nos contara como un regalo, como una primicia, cuándo se publica este régimen sancionatorio, cuándo entra en vigencia este régimen sancionatorio. No, pero eso está muy difícil porque no sé, los tiempos de, mejor dicho, así como dicen, los tiempos de Dios son perfectos, los tiempos de presidencia en cambio también, no sé, son un misterio. Yo tal vez lo que quisiera como dejarles como un mensaje final del decreto del régimen sancionatorio aduanero. Creo que es importante tener en cuenta como tal vez 3 punticos que quisiera que mencionarles. El primero, este decreto no empeora a nadie. Es decir, como bien lo mencionaba la representante Saray en su intervención, son muchas las sanciones que pasan de ser graves a ser leves. Las sanciones gravísimas que se incorporaron acá fundamentalmente son sanciones que ya tenían una sanción, una multa alta y no estaban clasificadas. Lo único que se hizo fue clasificarla porque estaban dispersas en algún otro decreto que no fuera el 1165. Entonces, yo diría ahí, esto es un óptimo de Pareto, es decir, a nadie estamos empeorando. Número 2, así como cuando se cambió el Código Penal en el año 2000 y a nadie se le ocurrió decir que los homicidios que habían ocurrido en el 99 por favorabilidad iban a dejar de perseguirse cuando entró el nuevo código en el 2001, pues aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí, digamos, las conductas que fueron una infracción aduanera se van a seguir pues persiguiendo y penalizando conforme al régimen inmediatamente anterior, porque eso fue fundamentalmente lo que dijo la Corte. Es decir, la Corte Constitucional cuando decidió diferir los efectos lo que dijo fue: es tan importante tener un régimen sancionatorio aduanero que voy a darle un espacio de 2 años al Congreso para que lo regule, bien fuera, digamos, directamente a través de una ley o a través del otorgamiento de facultades sancionatorias. Pero pues eso fue lo que dijo el Congreso. Entonces, en este caso, si la conducta efectivamente desapareció, pues la conducta desapareció y por favorabilidad, incluso el principio de favorabilidad está expresamente mencionado en el decreto ley. Pero si la conducta, lo único que sucedió es que pues ya antes decía, no sé, sustraer, y ahora dice sustraer y otras 2 o 3 cositas, y la sanción es más grave, pues se va a seguir rigiendo por la norma inmediatamente anterior. Si la conducta es sustraer y acá se incrementa la sanción, son casos muy, muy restrictivos, muy puntuales, se aplica la norma inmediatamente anterior. Y en cambio, si la norma disminuye, como usualmente, como las cifras que tiene la representante Saray en la presentación disminuye, pues el proceso continuará con la sanción disminuida. Entonces, fíjense que lejos de decir como que el régimen es una situación draconiana, no sé qué, el régimen en realidad lo que está haciendo es generar un escenario de mucha seguridad jurídica para los usuarios y para la administración y para el país. Eso es muy importante, es decir, a nadie le conviene tener un régimen sancionatorio o una regulación aduanera que no se cumpla, ¿no? Porque eso lo que hace es generar unas asimetrías en la competencia entre los diferentes agentes. Ese es el segundo punto. El tercer punto es, de verdad, no tomen esto como un final de la discusión. Esto en realidad es el principio de la discusión. Van a poder discutirlo en el Congreso de la República si los gremios o la academia o el mismo Congreso siente que esta red de contención que estamos dejando acá no es buena. Por favor, presenten una iniciativa legislativa para modificarla. Pero acá nuestra misión era tener una red de contención y creo que en eso estamos cumpliendo. Y lo otro que también me parece, iba a decir 3, pero voy a decir un cuarto que me parece que es importante, no son pocas las cantidades, digamos, el esfuerzo, no es menor el esfuerzo que hicimos en términos de ampliar las garantías para los usuarios aduaneros en el proceso sancionatorio.
No son pocas, está el Comité de Revisión de Aprehensiones, eso va a ser, yo creo que apenas empiecen a funcionar en el 1 de enero del 2024, va a ser, digamos, una cuestión, creo yo, revolucionaria en términos de buscar uniformidad en la aplicación de las normas por parte de las seccionales. La figura del persaltum que me mencionaba Nicolás, la estamos incorporando. Estamos incorporando el derecho al error en las primeras conductas susceptibles de ser sancionadas con una sanción leve. Estamos incorporando algo que no se había hecho y que yo no tengo conciencia de que se haya hecho en otra rama del derecho, y es que la reincidencia no implica que la sanción se agrave, como estaba en el 1165 hoy por hoy, es que si uno cometía 5 veces la misma infracción, la multa en la quinta iba a ser el doble de la inicialmente propuesta. Aquí, en un espíritu garantista, digamos, y muy respetuosos de la responsabilidad que le dio el Congreso de la República al presidente de la República, lo que estamos diciendo es, si usted comete varias veces la misma infracción, no le voy a agravar eso porque la afectación al bien jurídico sigue siendo exactamente la misma. Le voy a reducir el acceso a los beneficios asociados al allanamiento. Entonces, esas son como, digamos, las que tengo ahorita como muy presentes con ocasión de las intervenciones, pero de verdad, créanme que el esfuerzo no ha sido menor para lograr tener algo como mucho más, digamos, garantista, y que se compadezca de los retos que tiene el país en materia de comercio exterior y de desarrollo normativo. Con eso, pues, les diría, no sé cuándo exactamente vaya a quedar firmado por presidencia, pero con seguridad va a ser antes del 13 de junio, que es la fecha en la que expiran las facultades sancionatorias, las facultades extraordinarias. Muchísimas gracias. Como cierre y conclusiones muy rápidas, importantísimo, ayer se presentó el proyecto definitivo, lo vamos a tener antes del 13 de junio. Adicionalmente, avances, demanda per saltum, sanciones no por declaración sino operación, y la residencia no afecta, no agrava la infracción, y la auditoría posterior al despacho. Como banderas o puntos a revisar, banderas rojas, procurar, y eso es algo que va a tener que la DIAN ser muy consistente en hacerlo, que cuando expida el régimen sustancial no esté con esa categorización expidiendo o regulando el régimen sancionatorio, creando una sanción, lo cual sería inconstitucional. De pronto un incremento de medidas burocráticas, como el caso del Comité de Revisión de Aprehensiones, de lo cual el doctor Peralta nos dice pues que igual es optativo, pero es una buena instancia que tendríamos que aprovechar realmente. Y adicionalmente, que ya existe un primer borrador del nuevo régimen sustantivo que podamos esperar conocer pronto. Un punto muy importante mencionado también es que el debate no está cerrado, es decir, que el Congreso tiene la competencia de volver a abrir este debate cuando lo considere necesario. Este es un punto muy importante de la doctora Saray. Gracias. Quiero hacer la apreciación que para eso también está el control político en el Congreso, para que con el comité y junto con la DIAN pues podamos hacer los controles políticos desde las diferentes comisiones o también en plenaria. Entonces, esto es articulado del gobierno junto con el Congreso para precisamente hacer pare cuando hay que hacer pare, o pues dar luz verde cuando se considera que está beneficiando al país. El tema también mencionado por usted, doctora Saray, del compromiso realmente del gobierno de definir el tema del arrendamiento de las zonas francas, las 3 zonas francas, para que no dejen de operar. Y finalmente, que el decreto no empeora a nadie. Sin embargo, aquí también quiero hacer una pequeña reflexión, es que si bien el proyecto no empeora a nadie porque es una compilación de normas, habían muchos temas del régimen sancionatorio aduanero que ya venían mal, ¿cierto? Y entonces esperábamos una corrección de esos errores o de esos temas, que esperamos poder verlo y en caso de que no queden en este decreto, poder acudir a ese llamado que tenemos, no solamente de poder volver a abrir el debate del control político, de las demandas de inconstitucionalidad que se podrían iniciar en esta iniciativa, pues para lograr un régimen sancionatorio que
no solamente que logre ese equilibrio entre el control y la facilitación. Muchas gracias a todos. Paula. Sí, ay, qué pena, doctor sé si me Peralta, un comentario final. Déjame un minuto en esta línea, solamente para que mostrarles como datos en esa línea que tú decías. Puedes poner las diapositivas 19 y 20, solamente para que las vea en el auditorio y pues ustedes también, porque esto creo que no lo, creo que no lo han visto. Miren, esas son el total de infracciones a los puertos. Pues porque este es un evento de puertos. Entonces, fíjense. Del total de infracciones que tienen los puertos 11, se eliminaron 2 y 10 son más favorables y se elimina la suspensión. Entonces, fíjense que esto, así fuera una cosa, digamos, aceptando el argumento de que hay muchas cosas que ya venían mal, acá esto es objetivo. Estamos mejorando la situación en términos sancionatorios. Y si ponen la siguiente diapositiva, solamente para zonas francas y redondear el principio de favorabilidad, mil gracias. Fíjense, de 38 infracciones se eliminan 2, 16 son más favorables, es decir, casi la mitad. Hay un incremento en la sanción en 5 por el daño al bien jurídico tutelado, muy poquitas. Se elimina la cancelación. Hay 6 que pasan de multa a amonestación, es decir, las que anotaba Nicolás que eventualmente no se van a dar, pues esperamos obviamente que sean la minoría, dado que igual amonestar implica un esfuerzo de la administración, y por último 17 se mantienen igual. Entonces fíjense que incluso aceptando que hay cosas que vienen mal, es una situación de mucha mejora. Y cuando finalmente tengamos el nuevo régimen sancionatorio, el nuevo régimen sustancial, pues esperamos terminar de mejorar la situación para todos los usuarios. Y pues, digamos, estas dos diapositivas las quería mencionar antes, pero creo que el tiempo se pasó volando cuando uno se divierte. Pero fíjense, en eventos francas y de puertos les podemos dar, estas dos últimas diapositivas son fundamentalmente buenas noticias. Muchas gracias, doctor Peralta, muchas gracias a todos los panelistas y damos por concluido este panel. Muchísimas gracias a la moderadora, a los participantes quienes están conectados virtualmente y presencialmente.